Qué gusto saludarlos. Qué bueno verlos nuevamente. Buenas noches, Lick. Sí, todo bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Eric. Buenas noches. Hola, Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Levi? ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue en su tarea, en su prueba del día lunes? Fácil, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. Disculpe, tengo una pregunta. Cuénteme, hace. Fíjese que el día lunes tuve problemas para subir mi tarea. Faltaban como 5 minutos, pero ya no me dejó subirla. No sé si me podría ayudar. Se la mando por correo, no sé. Bueno, vamos a verlo después de la clase. Disculpe. Lo vamos a ver después de la clase. Bueno, está bien, gracias. Bueno, como aparte de dudas con relación a que si se pudo subir o no la tarea, el motivo de la tarea o la razón de la tarea era para que repasáramos primero que repasáramos lo del el curso de Derecho Internacional Privado 1. Entonces, con relación a eso, ya tenemos prácticamente la base o el conocimiento para poder seguir con el Derecho Internacional 2. La razón por la cual dejamos esa tarea primero de hacer ese resumen era para actualizarlos un poco, ¿verdad? Y la segunda, que la razón por la cual se realizó la tarea era para el ejercicio de la comprobación de lectura o el cuestionario que ustedes realizaron era para comprobar o reforzar lo que ustedes realizaron con relación a las tareas que hemos dejado. Bueno, entonces retomando el curso, hoy vamos a continuar con relación a qué es un tratado. Primero veamos qué es un estado. ¿Cómo se conforma? ¿Se recuerdan de lo que hemos visto en las clases anteriores? ¿Cómo se conforma la definición de derecho internacional público? Y que con todos quedamos de acuerdo en que el derecho internacional público es aquel conjunto de normas jurídicas, instituciones, doctrinas y categorías en su momento que regulan todas las relaciones entre los estados y las relaciones entre organismos internacionales que tienen personalidad jurídica para poder contratar con un estado. ¿Estamos bien ahí? También está basado en principios. Uno de los principios que vimos en esta ocasión fue la reciprocidad, el respeto mutuo, la jurisdicción, la soberanía y todo lo relacionado a lo que establecía que es un estado y cómo se va a materializar ese contrato. ¿Cómo se va a materializar esa voluntad del Estado en un acuerdo o en un convenio celebrado entre Estados o entre organismos internacionales? ¿Estamos bien ahí para continuar? ¿Tienen alguna duda? Vi un comentario que decía un compañero de que estábamos bien ahí, pero que no entendían nada. Entonces, la razón de preguntar eso, si estamos bien, es para que ustedes nos indiquen si efectivamente comprenden hasta ese momento en donde estamos hablando. Si no, regresamos y nos retrotraemos a la explicación y damos más ejemplos para poder establecer y quedar debidamente con el conocimiento y poder comprender lo que estamos hablando. Necesito dudas. Carlos Enrique, ¿cómo estás? Carlos Enrique levantó la mano. Astrid, usted levantó la mano. Era por la tarea, licenciado, disculpe. Muchas gracias. No tenía activado el micrófono, Lick, disculpe. Contame, Carlos, ¿qué?
Sí, buenas noches, licenciado. Ahí con una consulta. Es que usted, me recuerdo yo que nos había mencionado sobre un material que nos iba a dar de apoyo, Lic. No sé si todavía está en sus planes. Ah, sí, perdón. Eso se lo mandamos hoy en la noche. No hay problema con eso. Gracias, Lic, muy amable. Bueno. Entonces, con relación a la clase propiamente dicha, ¿alguna duda que tengan con relación a lo que hemos visto? ¿O está todo claro? Porque si está todo claro, hacemos una prueba rápida ahorita de 20 puntos. Levi, contame, Levi. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, bien, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda sobre el trabajo que realizamos con la pregunta número 10. Probablemente no entré a su clase o no puse atención, pero es con qué ramas no jurídicas se relaciona el derecho internacional público. Esa no la contesté, licenciado. Las ramas no jurídicas, vimos que dentro de las ramas del derecho que tiene relación el derecho internacional público, tenemos el derecho civil, que ustedes ahorita lo están viendo con el derecho internacional privado, en donde ven lo que sucede con las normas de orden común, que es el derecho civil. El derecho laboral, por ejemplo, los convenios internacionales que ha celebrado Guatemala con la Organización Internacional del Trabajo. También vemos lo mercantil como un ejemplo. Dentro de la rama del derecho mercantil tenemos el Tratado de Libre Comercio, que como su nombre lo indica es el comercio que se da entre Guatemala y los otros países que conforman este tratado. También el derecho administrativo, que es efectivamente las relaciones entre estados y que representa en este caso al Estado de Guatemala ante organismos internacionales o ante organizaciones de demás estados. Y en ese sentido, ahorita voy, Juan Francisco, en ese sentido, esas son las relaciones de las ramas. Te cuento esto de primero para poder tener ese antecedente para poder comprender con qué ramas no jurídicas tiene relación el derecho internacional público y prácticamente también el privado. ¿Por qué? Porque en ese sentido tenemos... En este semestre tenemos tienen ustedes dos cursos de Derecho Internacional, Privado y Público, y ven la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Y la diferencia sustancial es las relaciones entre particulares en el Derecho Internacional Público y las relaciones entre estados o el Derecho Público en Derecho Internacional Público. Las relaciones no jurídicas o las ciencias no jurídicas podemos tener la historia, podemos tener la sociología, podemos tener la antropología, podemos tener otras ciencias afines a las no jurídicas, a la criminalística, a la criminología. ¿Por qué se relaciona el derecho internacional público con esas ramas? Y uno de las razones por las cuales el derecho internacional público, en la clase que nos ocupa, tiene relación porque, por ejemplo, en clases anteriores yo les había platicado que derivado de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se derivan muchos convenios y tratados internacionales relacionados a derechos humanos y tratados internacionales con relación a las armas, derechos y tratados internacionales con relación al desarme nuclear, lo que vimos hace dos clases. Entonces, esas ciencias no jurídicas sirven de base para poder crear tratados o convenios internacionales. Por ejemplo, en ese momento les explicaba yo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, en donde se desaparecieron varios estados, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, Prusia Oriental y varios países que conformaban esa guerra en Europa que se dio entre Alemania y los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y derivado de esa historia, tenemos como antecedente la creación de nuevos tratados o convenios internacionales que regulan el derecho internacional. La sociología, por ejemplo, el derecho internacional también estudia parte de la sociología o la cultura de cada sociedad para poderla incorporar a tratados internacionales. Por ejemplo, la cultura que nosotros tenemos acá en Guatemala, por ejemplo, con relación a
al diario vivir de nosotros. Por ejemplo, nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar, vamos a la U, nos conectamos para recibir clases, regresamos a nuestra casa, nos dormimos y así sucesivamente. Imagínense ustedes un diario vivir o un día común de lo que hacemos nosotros, que no es lo mismo, por ejemplo, en un país musulmán, en un país africano, que tienen, primero empezamos con la diferencia de horario, después con las actividades o su forma de vivir, su cultura. Esto hace que también esa sociología o esa ciencia social o la ciencia cultural también sirva de base para poder crear tratados y convenios internacionales. Contestando a tu pregunta, esas son las relaciones entre ciencias no jurídicas que tiene relación con el derecho internacional público. Podemos ver en este caso también las matemáticas, por ejemplo, las leyes contables, o si hay aquí algún contador, auditor público o auditor que nos explique que hay reglas internacionales con relación a la contabilidad, que también son parte, que forman parte de esas convenios o tratados internacionales que Guatemala adopta para crear una unificación de cómo operar cuestiones contables, por ejemplo. También tenemos, se me ocurre otro ejemplo con relación a la criminalística, cómo esos tratados o convenios o protocolos que se hacen con relación a congresos jurídicos, con relación a la criminalística, establece los procedimientos, pasos o la forma en que se debe de determinar la criminología y la criminalística. ¿Contestamos tu pregunta, Carlos? Gracias, licenciado. Ok. Aquí dice también Brenda Toledo y Juan Francisco. Juan Francisco le toca. ¿Cuál es tu duda, Juan Francisco? Era en relación en que no me quedó muy claro la sucesión de estados, o sea, cómo un estado se modifica. Tal vez usted me puede dar un ejemplo o me puede ayudar con entender un poco mejor eso de... Yo recuerdo que usted hizo un comentario que Guatemala se podía volver república nuevamente, pero quisiera aclararme un poquito más. Sí, la sucesión de estados en ese sentido era el título que vimos en esa ocasión era la modificación de estados y cómo se modifican los estados. Y en ese sentido, cuando fue antes de la independencia de Centroamérica, de España, de la corona española, nosotros dependíamos directamente de esa corona. Dependíamos porque nosotros le tributábamos a la corona y la corona realizaba esa administración de lo que era antes la república. Lo anotamos por acá, la Unión Republicana de la Unión de Repúblicas Centroamericanas y toda esa federación o confederación, eso que estudiamos en la primaria y básicos, fueron después divididas por países que conforman las 5 repúblicas de Centroamérica. Entonces ahí se dividió esa república centroafricana, pero centroamericana, pensando en África soy yo. Entonces, de ahí deriva la sucesión, porque estaba conformado por una región macro y que se dividió después en cada una de las repúblicas que ahora actualmente, y nosotros somos parte de esas repúblicas. De ahí se deriva la modificación de estados. Por ejemplo, también tenemos el Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido está dividido dentro de la corona o ese estado monárquico del Reino Unido. Tenemos lo que es Inglaterra, lo que es la Gran Bretaña, lo que es Irlanda del Norte, lo que es Escocia, pero eso formaban antes el Reino Unido. Después se dividieron en esos países y cada uno de esos países tiene ya es una soberanía, si bien dependen de lo que le denomina la corona inglesa, el Common Law, pero ya son estados independientes.
Lo mismo sucedió con la República Centroamericana aquí en ese momento de que nos independizamos de España. Aquí también menciona alguien, Juan Francisco Guzmán, dice, levantó la mano. Contame. Sí, se me quedó levantar la mano, disculpe, Lick. Ah, bueno, ¿quedamos claro ahí, Juan Francisco? Sí, Lick, gracias. Ok, alguien escribió ahí sobre las normas de contabilidad, que nos pudiera ampliar algo del tema. Sí, son las normas internacionales de auditoría, Lick. Eso es el NIAS, ¿va? O NIAS, ¿cómo se me pronuncia? NIAS, normas internacionales de auditoría. Entonces, y Guatemala también las aplica, ¿verdad? Exacto, Lick. Entonces, a eso vamos, de que la relación entre el Estado de Guatemala y otros organismos internacionales u otros estados también tiene relación con normas no jurídicas. Y un ejemplo de esto es el NIAS que menciona acá el compañero. Bueno, entonces, derivado de eso, tenemos también lo que son tratados. Hemos durante el transcurso que llevamos del curso, hemos mencionado la palabra tratado, hemos mencionado la palabra convenio, hemos mencionado la palabra convención, protocolo, pacto, otro número de términos. Por ejemplo, tenemos las convenciones, los protocolos, el modus vivendi, la declaración, el concordato, pero todo esto tiene que ver, es el conjunto de terminología que al final significan lo mismo en el derecho internacional público. ¿Por qué lo mismo? Porque al momento de que Guatemala firma un pacto, una convención, un convenio o un tratado, sigue siendo una regla para los dos países o para el conjunto de países que ha formado o que ha tenido esa conjunción de normas que van a regir en cada uno de los lados, ya sea que Guatemala o los otros países lo acepten como una norma interna y que se convierta en norma ordinaria a través del proceso legislativo que ustedes ya saben cómo se realiza. Entonces, esto quiere decir que todos esos términos significan lo mismo. ¿Y qué es un tratado? Por ejemplo, si yo le pregunto, veamos acá. Si yo le pregunto a Zoila Cinei, ¿está por ahí Zoila? Sí, Lick, por acá estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. Si yo le preguntara a usted ahorita en un examen, en una prueba oral, un examen oral, le preguntara yo, ¿qué es un tratado? ¿Qué me respondería usted? A lo que usted sabe, no necesariamente tiene que ser una definición técnica o científica. ¿Qué entiende usted por tratado? Lo que a usted se le ocurra. Perdón, Lick, tenía desactivado el micro. Que es normas jurídicas, es un conjunto de normas jurídicas en las que están sujetos dos estados que han acordado dicho trato o tratado. ¿Y será que un tratado, continuando con ese examen, que un tratado debe ser de forma obligatoria, obligar a Guatemala a pertenecer a un tratado? No. Sí, si ya se firmó, sí, ya tiene obligaciones. Porque el tratado, perdón, Lick, el tratado es un convenio de estados entre, por ejemplo, si hablamos de los tratados internacionales, Guatemala tiene tratados, como había dicho que a veces que hablábamos de la Interpol, ¿no? O sea, tiene un tratado con la Interpol. Y usted habló de referente que si los Estados Unidos, por ejemplo, pide a una persona para deportarla, para que tiene algún crimen o algo y está en las fronteras de Guatemala y es capturada ahí, literalmente Estados Unidos, por ese tratado que tiene, manda a pedir a esa persona y decirle a Guatemala, miren, mándenos a esa persona porque la vamos a enjuiciar aquí, ¿no? Aunque, por ejemplo, se ha visto los casos que, por ejemplo, agarran un narcotraficante
en Guatemala, pero Estados Unidos lo está buscando por medio de la Interpol y tiene varias cosas que está necesitando. Entonces hay un tratado entre Guatemala y Estados Unidos para que pueda enviar a esa persona que tiene algún crimen o alguna cosa que va a ser enjuiciada en Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, lo que usted menciona, Julio, efectivamente es una obligación, pero es cuando ya el tratado está firmado, es la segunda parte del tratado. En este caso, el tratado le preguntaba, la pregunta inicial era si Guatemala puede ser obligado a firmar un tratado. Y efectivamente... No, licenciado. No. Ahorita vamos a ver. Nos vamos a ir en orden para no confundirnos. Entonces, Guatemala puede ser obligada a un tratado internacional. No. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades que los estados realizan para... permítanme. Tenga. Permítanme ahora. Disculpen. Entonces, Guatemala no puede ser obligada en este caso, a firmar un tratado, pero sí está obligada a cumplirlo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades entre dos estados o más. Pero antes de tener ese acuerdo de voluntades, ¿será que debe tener capacidad legal, capacidad para poder firmar un tratado internacional el Estado de Guatemala? Efectivamente, así es. ¿Y qué es la capacidad? Veámoslo desde el punto de vista civil. Y dejemos la pregunta acá de capacidad, para no perdernos. Y Fernando levantó la mano. Por favor, Fernando, pregunta. Buenas noches, Lick. Solamente para poder complementar lo que estaba hablando usted sobre lo de los tratados y con lo de los compañeros, de igual manera, como se había indicado, ¿verdad? El tratado va a ser un acuerdo entre dos países o estados, ¿verdad? Van a tener también una serie de obligaciones, pero de estos mismos vamos a tener también un derecho civil o político que también nos va a dar como esa parte de economía. Vamos a tener también un derecho social, a mi parecer, como también un derecho cultural. Recordemos que todos los tratados, de igual manera, y como usted lo indicaba, no estamos obligados a poderlo firmar como Estado, pero sí poder tener la obligación a que al momento de poderlo firmar, el poderlo de cumplir, ¿verdad? Dentro de estos mismos también van a haber todas las formas de discriminación, ya sea racial, por género o por cualquier otra índole que pueda haber para poderlo complementar. Claro. Y volvemos al punto. Guatemala sí tiene la capacidad para decir no quiero, sí quiero. ¿Por qué? Porque tenemos una autonomía, tenemos la soberanía, tenemos nuestro Estado de Derecho, tenemos nuestro territorio y nuestro territorio está formado por los elementos que ustedes ya saben. Después, y está muy bien tu intervención, Fernando. Noemí también levantó la mano. Por favor, Noemí, cuénteme. Domingo también levantó la mano. Buenas noches, Lick. No, solo complementando lo que los compañeros ya dijeron, según el convenio de Viena, allí define exactamente lo que es un tratado y pues son acuerdos entre estados o entre uno y otro estado o entre uno y varios estados. Estos acuerdos que deben de quedar por escrito está regido por el derecho internacional. Exacto.
Usted toca un tema muy importante y que es el Tratado de Viena. Anoten esto, por favor. El Tratado de Viena es como el papá de los estados. Denominémosle de ese nombre para que no se nos olvide, pero le buscamos una definición técnica. El Tratado de Viena es el papá de los estados, les digo yo de esa forma, porque en el Tratado de Viena se trata, valga la redundancia, de que todas las personas internacionales, organismos internacionales, personas jurídicas internacionales, estados de diferente parte del mundo, tienen la obligación, primero el derecho de pertenecer a un estado. Tienen el derecho y ahí establece las reglas, las normas en las cuales se debe establecer o realizar un tratado cada vez que se firma o se celebra o se realiza un tratado entre estados. Y el tratado en la Convención de Viena está regulado o fue firmado en el 23 de mayo de 1969. Guatemala es parte de ese tratado internacional, pero es hasta 1996 cuando Guatemala lo ratifica y lo acepta como tal. Pero en ese tiempo, desde 1969, casi son 26 años, Guatemala no ratifica el Tratado de Viena, sino que es hasta 1996 en donde Guatemala ya se obliga a ser parte y a cumplir esos tratados de que va a celebrar. Y derivado de eso, ¿y por qué Guatemala en 1996 se adhiere o ratifica esos tratados? Porque a raíz de los acuerdos de paz, efectivamente, derivado a esos acuerdos que ustedes ya conocen y que fueron firmados por las dos partes del conflicto armado interno de Guatemala, se devienen muchas obligaciones para el Estado de Guatemala. Pero antes de poder incorporarse a tratados internacionales, Guatemala debía de ratificar ese tratado de Viena. Tarea para el día lunes. Vamos en internet se encuentra el tratado de Viena, la Convención de Viena, perdón. Entonces vamos a leerlo y vamos a hacer una pequeña comprobación de lectura con relación a la lectura de ese tratado. Y ahí vamos a comprender por qué le denominamos como que el señor de los tratados, porque de ahí deriva las formas, el procedimiento, los procesos en los cuales cada estado debe de comprobar o cómo debe pertenecer a los tratados o ser parte de esos tratados internacionales en los cuales vamos. Voy a ver aquí, permítame. También Pablo levantó la mano. Contame, Pablo. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Fíjese que yo estoy verificando que en el artículo 3 menciona que Guatemala ratifica a los 14 días del mes de mayo de 1997 el tratado o se adhiere a esta norma internacional. ¿Artículo 3 de cuál? De la Convención de Viena. Sí, pero la Convención de Viena es celebrada en 1969. Ahí es donde se da la unión de estados y celebran, primero celebran, y Guatemala lo ratifica en 1996, pero entra en vigencia en la fecha que usted nos está diciendo. Ah, va. Gracias, licenciado. Muy amable. ¿Se recuerdan las fases de cada una de cómo entra en vigor o en vigencia las normas jurídicas o las leyes ordinarias acá en Guatemala? Pues de esa forma pasa su proceso legislativo y entra, por ejemplo, es ratificado en el año 96, pero entra en vigencia en la fecha que indica la compañera Laura. También Pablo levantó la mano. Pablo, contame. No se escucha.
Tenés apagado el micrófono. Y entonces, ¿qué es un tratado? Lo definimos como es como el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades entre dos o más estados que tienen, en primero se hace la celebración y posteriormente ya se obliga a cada uno de los estados. Pablo, contame. Yo creo que tenés apagado tu micrófono. Buenas noches, licenciado. Todo tratado internacional, antes de ser ratificado, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, donde ellos dictaminan si está acorde con la legislación guatemalteca, según el 171 constitucional. Así es, que no sea contrario a las normas constitucionales, normas ordinarias, y que no atenten contra las buenas costumbres o la cultura o la paz social o el orden público en contra en este caso, hablando propiamente de Guatemala, que no afecte ese orden público, que no afecte el bien común por el cual se está celebrando, porque, por ejemplo, en este caso, imagínense que Guatemala celebre un tratado para pongamos un ejemplo, que vamos a quitarle dinero a todos los ministerios de Estado para empezar a fabricar bombas atómicas o armas de destrucción masiva. ¿Será que eso es viable acá en Guatemala? ¿Será que atenta contra el orden público, contra el bien común, el interés general que va a afectar sobre el particular? Entonces, en ese sentido, se puede establecer de que no tenga que afectar esas normas jurídicas internas. Carlos Alvarado. Buenas noches, licenciado. Solamente una aportación y una consulta. Estaba leyendo aquí un artículo, el artículo número 2 de la Convención de Viena, y que indica también de que el tratado consiste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. O sea, podemos entender de que el tratado no es el documento en sí, sino el acuerdo de voluntades, aunque este se lleve en diferentes, en otra cantidad de instrumentos públicos. Y por otro lado, con lo que mencionaba el compañero de que debe ser aprobado por el Congreso de la República, previamente a esto o posterior a esto, ¿es también observado por algún órgano internacional, licenciado? Sí, definitivamente. Primero, contestando la primera pregunta, con relación a que debe ser, en este caso, en dos documentos, y efectivamente, porque uno es el convenio y aparte es el protocolo, que es como el que le da vida o el que se materializa el tratado. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo te les digo? El tratado, para ser concretos, tenemos la convención. Vamos a ver. Veamos acá. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta del niño, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Ese es el convenio o la convención internacional en la cual Guatemala celebra o es parte de esa convención, en donde le da esa vida a los derechos internacionales del niño. Entonces, pero ¿cómo la va a aplicar? Primero hacen el tratado internacionalmente, lo celebran y hacen cada una de sus normas y están reguladas en esa convención. Pero ¿cómo se ejecuta acá en Guatemala? Entonces, pero antes de ejecutarlo en Guatemala, también existe en ese momento de la convención y realizan un protocolo facultativo. ¿Qué significa eso? El protocolo facultativo es quien le da vida, es como el derecho adjetivo de esa convención. ¿Qué es derecho adjetivo? Desde el punto de vista de las normas jurídicas.
¿Se recuerdan? Vayamos a introducción al derecho 1 y 2. En el derecho, en dicho curso, aprendimos qué es el derecho sustantivo. ¿Y qué es el derecho sustantivo? Es todos los códigos en donde están establecidas las normas jurídicas. El derecho objetivo también es un conjunto de normas jurídicas, pero estas son las que le dan vida al derecho sustantivo. Y en el derecho internacional tenemos que los protocolos facultativos son lo que le da vida a la convención. Pero eso sigue siendo internacionalmente. Después viene acá en Guatemala, se ratifica y pasa el proceso de ley, el proceso legislativo para poder ser aceptado como norma jurídica. Y un claro ejemplo acá es la Convención del Niño, donde se celebra de primero la convención, se realiza el protocolo y establece las facultades en que cada estado debe de aplicar esos derechos a favor de la niñez. Viene Guatemala, la acepta como tal y realiza la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Es la que le denominamos por sus abreviaturas como la Ley Pina, pero eso no existe, sino que se llama Ley de Protección Integral de la Niñez. Entonces, aquí ya pasó la primera fase, la fase internacional. La segunda, contestando tu segunda pregunta, es que acá en Guatemala hubo una comisión de expertos en derechos de la niñez, profesionales expertos con relación a la protección del niño, entiéndase UNICEF, entiéndase organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos del niño, tanto nacionales como extranjeros, y lograron establecer que efectivamente no tenía ninguna norma que alterara el bien común o el orden público. Entonces, a partir de ahí le dicen al Congreso de la República: señores Congreso o señores diputados que integran el Congreso, la ley está establecida y no tiene ninguna norma que contravenga el orden público o que afecte el bien común de Guatemala. Entonces ya pasa el proceso legislativo y ya toma esa fuerza de ley o ya toma esa forma de una ley ordinaria para acá en Guatemala. Gracias, Lick. Gracias por la explicación. ¿Sí estamos bien? Sí, bastante bien, Lick. Gracias. Ok, gracias. Fernando, contame, Fernando. Solo para complementar de igual manera, Lick, recordemos que Guatemala tiene 74 convenios ratificados. Fundamento legal para que todos puedan recordar de igual manera, artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala, donde nos va a indicar que también, ¿verdad?, que los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala van a tener una preeminencia sobre el derecho interno, de igual manera, ¿verdad? Dentro de los 74 convenios vamos a encontrar también que van a haber convenios fundamentales, de gobernanza, técnicos, para que puedan prevalecer directamente dentro, no solo como Estado, sino también con los demás Estados parte. Sí, efectivamente, así es, muchas gracias. Pero acá es algo muy importante y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es un instrumento que debe ser tomado en cuenta, que reúne varios tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y que deben de ser, en este caso, invocados por parte de los jueces y magistrados en cada una de sus resoluciones aplicadas a casos concretos. Diciendo de otra forma, es que el control de convencionalidad es aquel conjunto de tratados, niñez, te les digo cuáles otros, el Tratado de Niñez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de violencia racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer celebrada en Brasil, también Convención contra la tortura y otros actos o penas crueles, Convención sobre los derechos del niño, Convención Internacional sobre la protección de los derechos y todos los trabajadores migratorios y sus familias. Entonces, ese conjunto de convenios es lo que se le denomina el control de convencionalidad, que ha sido ratificado por Guatemala. Y todos esos convenios,
tanto cuando una resolución de un juez, cuando el juez resuelve, emite una sentencia, veámoslo desde el punto de vista punto de vista penal, una sentencia de carácter penal, vamos a establecer que primero se debe de tomar para esa resolución normas jurídicas, constitucionales, las ordinarias, y en este caso, pero arriba de las constitucionales están los pactos o convenios internacionales sobre materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos convenios, lo regulado en el artículo 46 que mencionaba Fernando, es la base fundamental en donde establece que todos los convenios o tratados internacionales con relación a derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Y por qué? Porque se escucha en el artículo 46, se escucha que es, de una forma fría, de que sí, tiene preeminencia, o sea, es superior, pero ¿por qué? Sí, pero es porque son derechos humanos, pero ¿por qué? ¿Qué son derechos humanos? De una forma sencilla, los derechos humanos son todas aquellas facultades, garantías, derechos, principios inherentes a la persona humana, o sea, a nosotros. ¿Se recuerdan de aquella mochila de derechos que siempre cargamos? Pues esos derechos son los derechos humanos, son aquellos los que nosotros tenemos, podemos ejercer y nadie nos los puede violentar. Desde ese punto de vista tenemos establecido entonces que esa preeminencia es que esos tratados y convenios internacionales son superiores. ¿Por qué? Porque ahí participan todas esas instituciones, organismos internacionales, países, estados, y cada uno de ellos aporta su granito de arena. Por ejemplo, veámoslo de una forma burda. Yo Guatemala, voy a aportar y voy a definir qué es el derecho a la familia, que está muy de moda ahorita ya con todo esto de las elecciones. Y lo tergiversan de mil formas, si ustedes se han dado cuenta cómo. Por ejemplo, El Salvador dice, yo voy a definir qué es el del derecho a la educación y así sucesivamente, pero no es únicamente la definición, sino que es la aplicación y poner a la vista de todos casos concretos y determinar. El Estado de El Salvador en un caso concreto estableció esto y le dio la razón a un niño por el Estado de Guatemala. Derivado de un caso concreto, le dio la forma o aplicó su norma interna a un caso concreto y le ayudó, no le ayudó, y lo aplicó en este caso, digamos, a la violencia sexual contra un niño. Entonces, esa convención es porque tiene preeminencia, porque todos los estados partes van aportando experiencias con relación a casos concretos. Entonces, todas esas experiencias internacionales se van conjugando o se van estableciendo en un cuerpo internacional. Entonces, lo que se aplicó en Guatemala le puede servir a El Salvador. Lo que se aplicó en Honduras nos puede servir a nosotros. Es por ello que en ese sentido es que la preeminencia de derechos humanos es sobre las normas de derecho interno. Viéndole eso desde otro punto de vista, es como que otras personas fuera de nosotros, organismos internacionales, estados, nos ayudan a poder entender y comprender de otra forma los derechos humanos de cada persona. ¿Ya? Y un ejemplo de esto es el interés superior del niño. Ustedes que ya están en el 10º semestre y ya están a 2-3 meses de salir y cerrar su carrera de Derecho, han escuchado sobre el interés superior del niño, artículo 5 de la Ley de Protección Internacional contra de Niñez y Adolescencia. ¿Qué entienden ustedes por interés superior del niño? Voy a dar 2 minutos de receso y búsquenlo en sus leyes y lo vamos a dialogar ahorita en un ratito. 2 minutos, regreso. ¿Cuál fue la pregunta, Lick? El interés superior del niño. ¿Qué entienden? Voy a tomar nombres al azar para que me respondan. Y levanten la mano el que quiera participar también. La clase es totalmente abierta. 2 minutos, ahorita regreso.
Hola, buenas noches. Ya regresé. Empecemos con Blanca. Blanca, ¿cómo está? Blanca Folgar. Blanca Iris. ¿Me Buenas escucha? noches, Vic. Sí, Hola, sí, ¿cómo sí, está? me escucho. Bien, bien. Con respecto a lo de interés superior del niño, Ajá. eso lo indica la ley PINA, ¿verdad? Que es específicamente para niñez y adolescencia. Y consiste en que es una garantía para los niños sobre cualquier decisión que se tome respecto a su futuro, ¿verdad? Desarrollo, lo que es familia, lo que es educación, religión, integridad, dignidad, todo tiene que ser en relación a lo que le favorezca al niño, no a lo que sea más conveniente, sino lo que realmente contribuya al desarrollo del niño. Exacto. Eso es lo que establece el artículo 5, si no soy mal, ¿verdad? Y dice que es una garantía. ¿Qué es una garantía? Ya lo vimos, ya lo vieron ustedes en derecho constitucional. ¿Y qué es una garantía? Es la aplicación de una norma para pues, establecer que no debe ser violentada por algún ente estatal o por cualquier persona. ¿Qué es un principio? Puede ser un principio. El principio puede ser, siempre desde el punto de vista del interés superior del niño, es que el principio es como que la base donde se inspira la norma para poder generar lo que dice usted, la prevalencia. Pero yo considero que también es un derecho, porque puede ser la base, puede ser una garantía, pero también es un derecho. ¿Por qué? Porque recuerden de esa mochila de derecho que nosotros llevamos. Entonces, el niño que anda en la calle, que ustedes lastimosamente han visto en las calles pidiendo dinero, él también lleva su maleta de derechos en la espalda a la par de las cosas, de los artículos que está vendiendo, ¿ya? Y en ese momento, él tiene esa maleta o esa mochila de derechos que el juez o cualquier entidad pública, cualquier autoridad del Estado que tenga acceso o que tenga que ver con la protección del niño, es que debe tomar en cuenta lo que menciona Blanca Iris. Está muy bien, Blanca Iris, la felicito. Nora, cuénteme, Nora. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. Yo, con respecto a lo que usted estaba diciendo, pues, la ley esta de Código de la Niñez y la Adolescencia ya hace años que existe, pues, pero yo en realidad hay muchos derechos de los niños, pero sin embargo los niños siguen siendo abusados, siguen siendo violentados en sus derechos y este artículo pues dice que el interés superior del niño en Guatemala pues no hay que las instituciones le den ese valor, por muchas leyes que hayan de derechos del niño, no le dan la prioridad que se debe, pues porque lo que usted comentaba, el niño que anda vendiendo en la calle, están violentando su derecho, porque en vez de estar estudiando, alguien lo está explotando, porque muchas veces no son los padres y lo mandan a vender. ¿Y dónde está el Estado ahí?
Ya no sabemos dónde está mejor el niño, si en el hogar donde el Estado debería de cuidarlo, por lo que sucedió hace unos años con las niñas que se quemaron, o en la calle con los padres o las personas que lo están explotando. Pues ese es mi comentario con respecto a esta ley, pues porque esta ley sí dice que el interés del superior del niño, pues el artículo 5, pero mi comentario, licenciado, que los niños siguen siendo abusados, siguen siendo, ¿qué interés el Estado no vela por los niños? Exacto. Antes de que desconecte su audio, para usted, ¿qué es lo que, desde ese punto de vista y esa forma de que mira usted el interés superior del niño, para usted es una garantía, un principio o un derecho? Pues es un derecho, porque la garantía no la tiene, pues porque ellos, o sea, todos tenemos derechos, pues si los niños tienen derecho, pero sin embargo el Estado al no respaldar esa garantía, entonces solo se queda en derecho y no hay ninguna garantía que el Estado le esté dando ese interés superior que dice la ley que debe tener el niño, ¿verdad? En todos los aspectos. Okay. Es lo que yo entiendo. Muy bien, muchas gracias. Gabriel, Alejandro, contame, Gabriel. Claro, y para vos es un derecho, una garantía o un principio. Claro, es una persona obligada porque hay que velar por el... Pero, y está muy bien todos los comentarios y la forma de que los compañeros que intervinieron tienen su forma de pensar, cómo ellos miran, cómo ellos observan esa famosa frase, el interés superior del niño. Pero si nos damos cuenta y regresamos a la clase con relación al derecho internacional público, pues esa frase fue algo que los Estados miembros en esa convención, cada uno de ellos expone, así como expusieron ustedes. Vino Guatemala, vino El Salvador y todos los estados que estuvieron ahí y aportaron y exteriorizaron sus experiencias con relación a la niñez y adolescencia. Y expusieron 1000 casos cada uno de ellos y se logró establecer que efectivamente todos los estados partes deben de velar por el bienestar del niño. ¿Qué significa bienestar? Lo podemos denominar de cualquier forma. Pero pues por ello de que los tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen una preeminencia sobre el derecho interno. ¿Pero por qué? Porque todos los estados, como les repito, todos los estados han tenido experiencias con relación a esa violencia o a esa vulnerabilidad de derechos de los niños. Entonces, ¿qué dijeron los estados? Bueno, atendiendo en que todos los países que estamos acá, o que todos los señores estados que estamos acá, hemos tenido la experiencia de que ha sido violentado los derechos del niño, entonces
siempre va a prevalecer el interés superior del menor, del niño, sobre todas las cosas. Y es por eso que ya en ese sentido es que prevalece. Nos salimos un poco y empezamos y hablamos un poco de derechos humanos porque es necesario comprender cómo, en este caso, cómo normas o ramas del derecho tienen relación con el derecho internacional. Y uno de los ejemplos claros acá es derechos humanos. Realizado en otra, por ejemplo, y una relación con una norma no jurídica es la cultura o la forma de vivir o de crianza de los niños, porque no es lo mismo criar un niño aquí en Guatemala que criar un niño en Luxemburgo. Vean, y no es lo mismo criar a un niño en África. No es lo mismo crear a un niño en un país árabe o musulmán. Entonces son diferentes culturas. Ahí tenemos 4 culturas: Luxemburgo, Guatemala, pongámosle la República del Congo y Afganistán. Entonces cada uno de ellos aportó, y por eso es que el Estado tiene esa capacidad de poder llevar a cabo, pertenecer y ser parte de esos convenios internacionales. ¿Por qué? Porque expresan sus experiencias, expresa esa vulneración, expresa esa protección, expresan cada uno de esos derechos que han sido vulnerados. Y ese es el ejemplo de esto. Es por ello que dentro del derecho internacional público, como les decía al principio, se pueden llamar tratados, se pueden llamar convenios, convenciones. ¿Por qué? Porque también tenemos un ejemplo. Ahorita les digo. Y es algo muy interesante. Vamos a ver. Y me dicen si tienen... ¿Han escuchado sobre la ley BET? ¿Han escuchado ustedes sobre la trata de personas? Entonces, este tratado o convención se le denomina, ya no es convención, perdón, ya no es, ya no lo denomina en ese momento de reunión de los estados como tratados, sino lo determina o lo denomina como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus protocolos. Y dentro de eso está la ley contra la trata de personas. Y vamos a ver un ejemplo. Y establece, por ejemplo, el decreto, ya sea la trata de personas o la violencia contra la mujer. Y se llama... Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Y qué abarca o qué compone esa convención? Abarca el tráfico de drogas o estupefacientes y todos sus derivados y todo lo que ustedes saben con relación a la narcoactividad, también al tráfico de armas, al tráfico de personas, porque una cosa es traficar personas y la otra es realizar la trata de personas. En este caso, la ley de inmigración o la ley, el tráfico de migrantes es totalmente distinta a la trata de personas. La trata de personas se establece que es aquella captación, transporte, traslado, recepción, acogida y retención de alguna persona para los fines que establece la ley de trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral y todo lo que establece el artículo 202 ter. Vayámonos al artículo 202 ter, saquen su código penal. Ya vamos a terminar. Vamos a dejar eso en el... Y establece la ley, perdón, establece el delito contra la trata de personas y establece que es la captación, los 6 verbos que les indiqué, y los fines de la trata de personas son 17 modalidades, o 16, algunos consideran 16 y otros 17, donde está la pornografía infantil, las adopciones irregulares,
la explotación sexual, la mendicidad, la explotación laboral, la pornografía infantil, la esclavitud, la mendicidad, y todos esos se da a través de acciones de personas o, en este caso, de organizaciones internacionales. Entonces, digamos que la Organización de Naciones Unidas se da cuenta de este flagelo internacional y convoca a todos los países y les dice, miren, señores estados de todo el mundo y de toda Latinoamérica, de toda Europa, fíjense que tenemos un problema y es la trata de personas, o la trata de blancas, como se denominaba anteriormente, o el proxenetismo. El proxenetismo era aquello que los dueños de los centros nocturnos, bares, prostíbulos, explotaban a las mujeres, hombres, niños o niñas de una forma sexual para obtener ganancia, pero se dieron cuenta de que las penas eran demasiado pequeñas para ese flagelo tan delicado que es la trata de personas, que ahora le denomina la doctrina ya no trata de personas, sino que la esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque son sometidas a esa esclavitud y esa obligatoriedad de tener relaciones sexuales, de vender el cuerpo, tener el cuerpo como mercancía para obtener un beneficio. Entonces, teniendo en cuenta en eso, vienen los estados y dicen, no, efectivamente, aquí hay mucha trata de personas, se están cometiendo organizaciones internacionales ese delito, que vienen desde Brasil, vienen desde Paraguay, todos los países del Cono Sur, y pasan por Guatemala, en el tránsito únicamente. Tal vez Guatemala no es el país destino, el país origen, pero sí el país tránsito. Es por ello que vienen todos los estados y dice Guatemala. Guatemala, por ejemplo, podemos decir que estaba la jefa del Ministerio Público en su momento, el jefe de la policía, también representante del Ejecutivo, y digo, no, efectivamente en Guatemala no hay prostitución que vengan de otro país y se queden aquí, sino que únicamente transitan o pasan por el territorio nacional. Entonces Guatemala se convierte en ese momento en un país o paso de personas víctimas de trata. Entonces es por ello que regula. Entonces toman como base eso. Van a Honduras, a Nicaragua, no, aquí es donde captan a las mujeres y se las llevan para Estados Unidos o México. Entonces vienen los Estados Unidos o México y dice, sí, efectivamente, aquí vienen, aquí las retienen y aquí las acogen. Entonces, ya hay 4 experiencias con relación a la trata. Entonces, no, efectivamente, la captación. ¿Qué es captar? Poder tomar, agarrar o ver a una persona para ser víctima de trata de personas. El traslado y el transporte, la trasladan a través de Guatemala, por medio de transporte de una Pullman, trailer o cualquier vehículo que ustedes se pueden hacer o imaginar. Pero la recepcionan en México, la recepcionan en Estados Unidos, las acogen ahí, las mantienen en una vivienda, pero no las dejan salir, las retienen. Entonces, esos elementos o esas experiencias son las que conforman las convenciones o los tratados internacionales. Y es ahí en donde se van realizando esos convenios que al final quedan como tal, convenios en el ámbito internacional. Pero ya después se da cuenta Guatemala que efectivamente aquí también hay, dentro del territorio nacional, hay captación, hay transporte, hay traslado. ¿Por qué? Porque la captan, por ejemplo, a una víctima, a una niña de 14 años, una adolescente, la captan se me ocurre decirle la zona 18, para que sea prostituida en el puerto de San José. La captan con ofertas de trabajo, la trasladan de Guatemala al puerto de San José en un carro X, la transportan, transporte y traslado son 2 verbos totalmente distintos. La reciben en el puerto, que es una recepción, la acogen en una casa para su explotación y no la dejan salir. Ahí se perfecciona o se da el tipo penal de la trata de personas. Entonces Guatemala, al tener esa convención, se da cuenta que dentro del Estado también se da ese delito. Entonces ya tiene esos fundamentos, ese principio, esas garantías, esos derechos que están siendo vulnerados de nivel internacional y los vuelve
una norma ordinaria. Y el claro ejemplo es acá, de que reforman el artículo 202 ter del Código Penal, quitan lo que establece la trata de blancas. La historia de la trata de blancas es una historia europea. Le quitan el proxenetismo y le dan vida a otros delitos, y entre esos está la trata de personas. Entonces, pero también esa es la persona que se beneficia del delito de trata de personas, o sea, aquella persona que recibe ese dinero, pero también está la persona que se beneficia sexualmente de ese delito, el cliente. Entonces al cliente también se le imputa una acción típica, jurídica y culpable, que es la remuneración por la trata de personas. Entonces vemos cómo los tratados, y si nos damos cuenta, estábamos hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño, era materia de derechos humanos. Ahora estamos hablando del delito de trata de personas, es materia penal. Entonces, pero como no tiene esa fuerza de derechos humanos o preeminencia, la convertimos en una norma plenaria. Sigue siendo norma internacional, pero ya específicamente la convertimos o en ese momento la convirtieron en un tipo penal, contrario a la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, que se convierte en una garantía, en un principio o en un derecho como es el interés superior del niño. ¿Alguna duda? Levi levantó la mano, perdón. Sí, licenciado, buenas noches nuevamente. Contame, Levi. Fíjense que yo tengo aquí, es un comentario sobre los niños. Yo pienso de que los niños que vemos en la calle son consecuencias de una irresponsabilidad. Porque así como ellos tienen derechos, entonces yo pienso que también debería de existir una ley para castigar a tanta persona irresponsable, porque tanto hombre como mujer hoy en día, si usted se da cuenta, muchas, hoy por ejemplo, hay candidatas que andan ofreciendo bolsas aquí, bolsas allá, o ayudas para las madres, las madres solteras. Entonces, yo creo que debería también de haber una ley, ¿no cree usted, licenciado, de que pueda sancionar a tanta persona irresponsable que anda dejando huilos por donde quiera? Claro, vayámonos, y vamos a contestar esa pregunta desde el punto de vista técnico-jurídico. Vayámonos al Código Penal, artículo 150 bis. Ya vamos a terminar, jóvenes. No se me desespere. Solo que no tengo mi código en este momento, licenciado. ¿Algún compañero que tenga su código a la mano? ¿Qué artículo dijo, Lick? Disculpe. 150 bis. Le apoyo con la lectura. 150 bis. ¿Cómo se llama el epígrafe? Dice, maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción o omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad, o coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Ahora leamos ahí el 156, si no estoy mal, que se llama actividades lesivas, del Código Penal también. 156 sería omisión de auxilio, y el 156 bis, empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Dice quien emplea personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y una multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Gracias, Fernando. Bueno, entonces, el comentario que hace Levi, muy interesante, porque él indica de que debe de haber una ley que sancione a las personas que ponen en grave riesgo, y también entiendo que él indica, y si no estoy mal, me corregís, Levi, por favor,
También a las personas, a aquellas personas que no tienen el control prenatal, por ejemplo, para evitar un embarazo no deseado y todo lo que ustedes saben con relación a eso. Entonces, pero el Estado, si se dan cuenta, la norma jurídica está realizada para la conducta propiamente dicha. Entonces, conducta prohibida, esa conducta que está sancionada por la ley, y es el tipo penal que nos acaban de leer. Entonces, derivado de lo que dice Levin, es que el Estado de Guatemala, derivado a al interés superior del niño, crea esas normas. En este caso, esos dos delitos, porque hay más, esos dos delitos como ejemplo, donde establece que si alguien pone en riesgo, tanto psicológica, física y mentalmente a un niño, será sancionado. Primero dice de una norma general, 150 bis, pero también, y ahí podemos ver, que le pegue, que no le dé comer, que lo maltrate, que lo insulte, cualquier vulneración a un derecho que ustedes conocen. Pero también regula la explotación laboral, y la explotación laboral, si no es trata de personas, porque para que se perfeccione el delito de trata de personas, se debe de, primero, son varios elementos que tiene la trata de personas. Si no concurren esos elementos, entonces ya está el artículo 156 bis que nos leyó también Fernando, y que establece aquellas personas que ponen a trabajar a los niños, y una de esas actividades es, por ejemplo, los niños que están en la calle. Entonces, el Estado también prevé eso, y derivado de esas experiencias, como lo menciona Levi, es que Guatemala puede llegar a una convención, por ejemplo, y podemos poner, y de hecho existe esa convención que se llama sobre el trabajo forzado o el trabajo forzoso con relación a los niños. Vamos a hacer un listado de los protocolos, perdón, de los convenios, y ahí vamos a establecer por qué Guatemala también es parte de esos convenios, porque acá en Guatemala, se han dado cuenta ustedes en las noticias, donde el Ministerio Público realiza operativos en contra de las tortillerías, y mucha gente puede decir, pero está ayudando a sus papás. Sí, pero ayudar a sus papás no significa estar desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche haciendo tortillas o atendiendo una tienda, valga la redundancia, de las 5 de la mañana para las 11 de la noche todos los días. Entonces, a eso es lo que ataca el Estado. Y establece también esas normas que el Estado de Guatemala está comprometido a velar por ese interés superior del niño. Es por eso que les ponía ese ejemplo del interés. ¿Qué es el interés? Porque si nosotros lo leemos y decimos y nos imaginamos un montón de cosas, ¿verdad? Que primero el niño, pero en sí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber o necesitamos actuar cuando ustedes sean jueces, cuando ustedes sean defensores, cuando ustedes sean asesores de una organización a favor de los niños, cuando sean fiscales que persigan criminalmente a personas que vulneran los derechos del niño? Ustedes van a saber qué es un interés superior del niño. Entonces, bajo esa premisa, van a determinar y van a actuar de conformidad con las normas jurídicas con relación a los principios y normas, o principios, bases o garantías o derechos relacionados a los niños. Hablo de los niños porque hay, el ejemplo es viable y más claro poder comprender cómo se realiza un tratado internacional. Más adelante vamos a ver los demás tratados, por ejemplo, el de la proliferación de armas nucleares, el de la trata de personas, que ya lo empezamos a ver, lo terminamos el día lunes, también el de la violencia contra la mujer. ¿Por qué se da la violencia contra la mujer? ¿Por qué se condena a una persona que le da un pellizcón fuerte a la esposa, así como a la persona que le tiró un martillo a la cabeza a la esposa, o aquella persona ebria que llegó un día viernes y dejó morada totalmente a la esposa, que se castiga de la misma forma a un empujón, un aventón o un insulto? ¿Ya? Lo vamos a ver el lunes. Va a ser nuestra materia de clase. Entonces, desde ese punto de vista, estamos estableciendo por qué es necesario y por qué el derecho internacional público tiene que ver con todas esas ramas del derecho y ramas no jurídicas. ¿Alguna pregunta?
No, Lick, gracias. No, Lick, gracias. ¿Todo claro? Entendido. Gracias. Ok, entonces prueba rápida de 20 puntos. No sea así, Lick, hombre. Es Vamos con viernes. todo, Lick, sin miedo al éxito. Es viernes y el cuerpo lo sabe. No va a alcanzar los 20 puntos para los 110 que están conectados. Bueno, los veo el día lunes. No sé si van a haber clases el día lunes por relación al feriado, pero igual en el chat les vamos a mandar el link. Yo creo que sí, porque el feriado es el día martes. Entonces los veo el día lunes. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Gracias. Se cuidan. Feliz noche, licenciado. Ya, Levi, cuídate. Muchas gracias por la participación.